¿Eres consciente de que existen ciertos comportamientos, incluso dentro de tu círculo familiar más íntimo, que la Biblia nos aconseja no tolerar? Tal vez has sentido cómo algunas relaciones, en lugar de impulsarte en tu camino espiritual, parecen estar sofocando tu fe, disminuyendo tu paz interior y desviándote del propósito divino para tu vida. Todo esto mientras te encadenan a patrones de sufrimiento silencioso, a menudo por costumbre, temor o incluso un amor malentendido. La palabra de Dios nos enseña que hay actitudes que, sin importar si provienen de padres, hermanos o hijos, debemos rechazar, no por orgullo ni rebeldía, sino por obediencia y reverencia a Dios. Permitir estas conductas no solo te afecta a ti, sino que también ofende a Dios y abre una puerta para que influencias negativas operen en tu vida desde lo más profundo de tu ser. En este profundo y esclarecedor análisis exploraremos 5 comportamientos que, a pesar de haberse normalizado incluso entre creyentes, jamás son aprobados por Dios. Estas son señales inequívocas de que ha llegado el momento de establecer límites sagrados, de cerrar las puertas al dolor, la manipulación, el abuso emocional, el control disfrazado de amor y la culpa que te impide avanzar. Reconocemos que este mensaje podría resultar incómodo para algunos, ya que culturalmente se nos ha inculcado la idea de aguantar, callar y sacrificar nuestra estabilidad emocional en nombre del amor. Sin embargo, hoy descubrirás que no todo lo que llamamos honra es honroso a los ojos de Dios, que no todo lo que designamos como amor es amor verdadero según las Escrituras, y que en ocasiones seguir a Cristo implica edificar una barrera de protección, incluso frente a aquellos a quienes más aprecias. Existe una verdad espiritual que muchos ignoran: lo que toleras termina dominándote, y lo que permites en tu corazón con el tiempo moldea tu destino. Pero hoy, el Espíritu Santo te está impulsando a romper esos ciclos, a establecer límites definidos y a elegir a Dios por encima de la comodidad o la tradición. No estás solo en esta jornada. Muchos creyentes como tú han cargado el peso de convivir con actitudes destructivas que, por respeto humano, nunca se atrevieron a confrontar. Si estás viendo este mensaje en este preciso momento, no es casualidad. Ha llegado a ti a través de este espacio, un altar digital, donde Dios está formando creyentes valientes, con discernimiento y la autoridad necesaria para recuperar su paz. Este video te abrirá los ojos, aprenderás qué comportamientos la Biblia te insta a rechazar, cómo hacerlo con sabiduría, y cómo esto te traerá restauración, paz y un poder espiritual renovado. Además, la penúltima enseñanza que compartiremos hoy podría ser la clave para desbloquear una transformación que has anhelado en oración, una revelación que no solo impactará tus relaciones, sino también tu caminar con Dios. Antes de sumergirnos, te invito a realizar un acto profético. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: Señor, enséñame a poner límites. Esta será tu declaración de fe, tu súplica de sabiduría y una semilla que ayudará a muchos otros a abrir los ojos. También, por favor, dale me gusta a este video en este instante. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que se encuentran atrapadas en relaciones perjudiciales sin saber que Dios ya les ha provisto una salida. Suscríbete a nuestro canal, porque aquí no solo exploramos la Biblia, sino que aprendemos a vivirla con poder, discernimiento y una libertad genuina. Para muchos que no tienen una comunidad de fe cercana, este canal se ha convertido en su iglesia, y al unirte, te conviertes en parte de este movimiento. Prepárate, porque el cuarto comportamiento que revelaremos hoy es uno de los más prevalentes en las familias, pero también uno de los más espiritualmente peligrosos. A menudo se disfraza de amor, pero en realidad sofoca tu llamado divino y contamina tu espíritu. Quédate hasta el final, porque comprender esto podría marcar el inicio de una nueva etapa de libertad y profunda restauración en tu vida. ¿Estás listo para recibir lo que Dios desea revelarte hoy? Entonces, comencé. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una red
donde el afecto y el cariño se sienten como cadenas invisibles. El primer comportamiento que la Biblia nos advierte no tolerar de nadie, sin excepción, es precisamente ese, la manipulación emocional disfrazada de amor. Este es un enemigo sigiloso, que rara vez se presenta con gritos, amenazas explícitas o imposiciones directas. No, su estrategia es mucho más sutil y, por ende, más insidiosa. Se esconde astutamente detrás de frases que suenan tiernas, gestos de aparente cuidado o supuestas expresiones de preocupación profunda. Sin embargo, si aplicas un discernimiento agudo, te darás cuenta de que la verdadera intención detrás de estas acciones es controlar tus decisiones, debilitar tu voluntad y, en última instancia, desviarte del propósito divino que Dios ha trazado para tu vida. Un ejemplo impactante y devastador de esta táctica lo encontramos en el antiguo libro de Jueces, capítulo 16, con la trágica historia de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre consagrado desde su nacimiento, portaba sobre sí un llamado poderoso, una fuerza sobrenatural otorgada por un pacto directo con Dios. Sin embargo, poseía una debilidad crucial, su vulnerabilidad emocional frente a aquellos que afirmaban amarlo. Dalila no se manifestó como una adversaria evidente. No se acercó a Sansón con una espada ni con intenciones abiertamente hostiles. Por el contrario, se presentó con caricias, palabras suaves y una relación que parecía genuinamente afectiva. Se mostró como alguien que lo amaba, lo deseaba y lo aceptaba incondicionalmente. Pero detrás de cada muestra de afecto se ocultaba una intención siniestra: destruirlo. Dalila comenzó a insistir, una y otra vez, para que Sansón le revelara el secreto de su inmensa fuerza. Y cada vez que él se resistía, ella empleaba el arma más peligrosa de la manipulación emocional: el chantaje afectivo. Sus palabras eran una daga clavada en su alma. «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?», le reprochaba. De esta manera, lo hacía sentir culpable por proteger aquello que Dios le había mandado guardar. Lo llevaba a cuestionarse si realmente estaba siendo un buen compañero, si acaso no estaba fallando al no entregarse completamente a ella. Ese es el veneno que la manipulación emocional inyecta. Te convence de que decir no es una traición, cuando en realidad es un acto de obediencia a Dios y de lealtad a ti mismo. Finalmente Sansón cedió, no porque fuera vencido físicamente, sino porque fue exhausto emocionalmente. Se rindió ante la incesante presión de alguien que lo había manipulado para creer que el amor exigía un sacrificio, incluso si éste iba en contra de la voluntad de Dios. Y en el momento en que le reveló su secreto, Dalila lo traicionó sin piedad, entregándolo a sus enemigos, despojándolo de su fuerza, su dignidad y su libertad. El hombre que había sido llamado para ser el libertador de Israel terminó ciego, encadenado, girando una rueda como un esclavo. Esta narrativa es mucho más que una simple historia trágica. Es una profunda advertencia espiritual para nuestros días. Hoy, muchísimas personas están sacrificando su propósito, su paz interior y su vital conexión con Dios por complacer a alguien que profesa amarlas, pero que en realidad solo busca dominarlas. Se rinden ante frases como: si realmente me amaras, harías esto por mí, me estás lastimando con tus decisiones, o has cambiado mucho desde que vas tanto a la iglesia. Y poco a poco, al igual que Sansón, pierden su visión espiritual, su fuerza interior y terminan girando en círculos, prisioneros de una relación que nunca fue sana ni edificante. El amor verdadero, tal como lo describe la Biblia, no busca su propio beneficio, no manipula, no fuerza, no chantajea. El amor genuino se fundamenta en el respeto mutuo, en la libertad del otro y en la honra recíproca. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad meridiana en 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, lo cual es diametralmente opuesto a lo que produce la manipulación emocional. Cuando permites que alguien controle tus emociones, tus decisiones y tus límites en nombre del amor, estás entregando tu alma a manos humanas,
cuando ésta debería pertenecer únicamente a Dios. Y cuando eso ocurre, el enemigo aprovecha la oportunidad para desviar tu camino, justo como lo hizo con Sansón. Discernir no es juzgar. Establecer límites no es una falta de perdón. Reconocer patrones de manipulación no es carecer de amor. Es, por el contrario, un acto de obediencia, de madurez espiritual y de protección del llamado único que Dios ha puesto sobre tu vida. Así como Sansón fue escogido con un propósito específico, tú también lo eres. Y ese propósito merece ser defendido con valentía, incluso si eso significa decir no a aquellos que dicen amarte. No todo lo que se disfraza de amor proviene de Dios, no todo afecto es santo. Y no todo lo que te hace sentir culpable merece tu obediencia. Si algo o alguien te está pidiendo que sacrifiques tu propósito, tu fe, tu integridad o tu paz, eso no es amor, es manipulación. Y según la Biblia, no deberías tolerarlo de nadie. El segundo comportamiento que las Escrituras nos instan a no tolerar de nadie, bajo ninguna circunstancia, son las críticas constantes que tienen el poder de debilitar tu fe. Es fácil subestimar el inmenso poder espiritual que encierran las palabras, por muy inofensivas que parezcan. Una sola frase puede ser un bálsamo que alienta o una puñalada que destruye. Tiene la capacidad de levantar el ánimo o derribarlo por completo, de avivar la llama de la fe o de apagarla, hasta dejarla en cenizas. Cuando estas palabras cargadas de negatividad se repiten día tras día, provenientes de voces cercanas, especialmente de personas a quienes amamos profundamente, el efecto puede ser devastador. La crítica incesante se transforma en una densa niebla espiritual que te impide ver con claridad las promesas que Dios ya te ha entregado. Un ejemplo elocuente y contundente de este fenómeno lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. Todos ellos fueron testigos del mismo panorama, una tierra abundante y buena, tal como el Señor había prometido. Sin embargo, 10 de esos espías regresaron con un informe impregnado de miedo, duda y sobre todo crítica. En lugar de centrarse en la promesa divina, solo hablaron de los obstáculos colosales, de los gigantes imponentes y de lo imposible que parecía conquistar aquel lugar. Pero su influencia no se limitó a desanimarse a sí mismos. Propagaron ese espíritu de derrota al resto de la nación. Sus palabras tuvieron el poder de apagar la fe de todo un pueblo. La gente lloró, se rebeló contra Moisés y Aarón, e incluso llegaron a desear regresar a la esclavitud en Egipto, todo simplemente porque aceptaron las críticas y los temores de aquellos cuya visión estaba nublada por la incredulidad. Lo que debió haber sido un paso de fe audaz hacia la promesa se convirtió en una tragedia colectiva, provocada por palabras repetidas, por voces que no creyeron en lo que Dios ya había declarado. Este relato bíblico nos revela una verdad profunda y atemporal. Cuando te rodeas de personas que critican constantemente tu camino, tus decisiones, tu crecimiento espiritual o incluso tus sueños más anhelados en Dios, terminas dudando de aquello que el cielo ya te ha confirmado. Comienzas a preguntarte si realmente escuchaste bien la voz de Dios, si acaso eres demasiado ingenuo, demasiado radical, o si estás yendo más allá de lo que deberías. Pero cuidado, porque esto no es humildad. Es una forma de contaminación espiritual. La crítica constante no te corrige, te paraliza, no te edifica, te hace retroceder. Muchas veces, estas críticas provienen de personas muy cercanas, padres, hermanos, cónyuges, amigos de años, individuos que supuestamente te conocen bien, pero que no logran comprender la magnitud de tu llamado divino. Y lo más desafiante es que, al venir de alguien a quien amas, bajas la guardia, les concedes una autoridad indebida para opinar sobre algo que solo Dios debería estar dirigiendo. Poco a poco, esa lluvia incesante de palabras negativas comienza a erosionar tu convicción, y sin darte cuenta, alteras el rumbo de tu vida, no por dirección divina, sino por la presión emocional. La Biblia es inequívoca al enseñarnos la importancia de cuidar lo que escuchamos,
y fundamentalmente a quien escuchamos. En Proverbios 4, versículo 23, se nos instruye sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo se contamina el corazón? A través de palabras que penetran como dardos envenenados, disfrazadas de preocupación, pero cargadas de incredulidad. A través de voces que, lejos de señalarte el camino hacia el cielo, te atan al miedo y a la duda. El apóstol Pablo también nos advierte con vehemencia en 1 de Corintios 15, versículo 33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto, sin duda, incluye a aquellos que constantemente critican tu fe, tu obediencia y tus decisiones espirituales. Poner límites a este tipo de influencia no es un acto de orgullo, es un acto de protección. Es una demostración de obediencia al llamado de caminar por fe y no por vista. No toleres palabras que debilitan lo que Dios está construyendo en ti. No permitas que las voces humanas silencien la voz divina. Si Dios te ha dado una promesa, si te ha hablado con claridad, no necesitas el permiso de nadie para obedecer. La crítica puede venir disfrazada de sabiduría, de experiencia o incluso de amor, pero si no alimenta tu fe, no proviene del Espíritu de Dios. Rodéate de aquellos que fortalecen tu espíritu, de personas que incluso en medio de tus dudas te recuerden lo que Dios ha dicho, de aquellos que ven en ti el llamado, aunque aún no se haya cumplido por completo. Porque las críticas constantes, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de hacerte perder la tierra prometida. Y la Biblia te llama, sin rodeos, a no tolerarlas de nadie. Adentrándonos en la sabiduría ancestral de las Escrituras, descubrimos un tercer comportamiento que, de acuerdo con la Biblia, no debemos tolerar de ninguna persona en nuestra vida, sin importar el vínculo, la culpabilidad utilizada como herramienta de control. Este es, sin duda, uno de los mecanismos más sutiles, pero al mismo tiempo, más peligrosos que operan en las relaciones humanas, especialmente dentro del entorno familiar o comunitario. No se manifiesta a través de gritos o imposiciones violentas, sino que se clava como una espina silenciosa y persistente en el corazón, haciéndote sentir responsable por el dolor, las frustraciones o las expectativas no cumplidas de otros. Te induce a creer que tú deberes sacrificar tu propia paz y bienestar para asegurar la felicidad, o al menos la conformidad, de los demás. La célebre parábola del hijo pródigo, narrada magistralmente en Lucas 15, nos ofrece una imagen poderosa y reveladora de este tipo de manipulación emocional. Cuando el hijo menor, después de haber malgastado imprudentemente toda su herencia en una vida disipada, decide regresar a casa, el padre lo recibe con una efusividad y un amor incondicionales, restaurando su dignidad y celebrando su retorno con gran gozo. Sin embargo, el hijo mayor, al presenciar esta escena de gracia y perdón, se llena de un profundo enojo y resentimiento. No puede comprender cómo alguien que ha fallado tan estrepitosamente es recibido con tanto amor y honra, mientras él, que siempre se ha mantenido en casa, fielmente cumpliendo con todos sus deberes, no ha recibido ningún reconocimiento o celebración similar. Y es aquí donde emerge el patrón destructivo de la culpabilidad. El hermano mayor se posiciona astutamente como la víctima. Lejos de celebrar la restauración y el arrepentimiento de su hermano, se enfoca obsesivamente en su propio sacrificio y mérito. Su discurso es un lamento lleno de reproches velados y directos. Hace tantos años que te sirvo y jamás me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. En esencia, lo que intenta es hacer que el padre se sienta culpable por no haberle recompensado como él cree merecer. Busca invalidar la gracia y el amor incondicional del padre con la lógica fría y egoísta del merecimiento. Y al hacerlo, está ejerciendo un tipo de manipulación que lamentablemente muchos repiten hasta el día de hoy. Es el acto de hacerte sentir mal por recibir algo que ellos no tienen, por vivir una vida que ellos no se atreven a vivir, o por tomar decisiones valientes que ellos no se atreven a tomar. La culpabilidad, cuando es utilizada como herramienta de control, se manifiesta en frases que resuenan con dolor y expectativas, no verbalizadas. Después
de todo lo que hice por ti. Así me pagas, me vas a dejar solo. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo nunca le hice eso a mis padres. O me duele profundamente que tomes ese camino. Estas no son meros comentarios casuales. Son intentos calculados y deliberados de frenar tu avance personal y espiritual, apelando directamente a tu sensibilidad y a tu sentido del deber. El objetivo real no es tu bienestar o tu felicidad, sino mantener un control emocional férreo sobre ti. Y lo más grave de todo es que estas frases suelen provenir de personas que, en teoría, deberían ser tus mayores apoyos, aquellos que deberían comprenderte, celebrarte y animarte en lo que Dios está obrando en tu vida. Pero la Biblia es enfática y clara. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dios no opera a través de la culpa, sino a través del amor, la convicción que proviene de su Espíritu y la gracia inmerecida. La culpa, en cambio, es una cadena invisible que el enemigo utiliza para detenerte, para que cuestiones tus decisiones, para que vivas tu vida según las expectativas y demandas de otros, en lugar de caminar en plena obediencia a Dios. No puedes ni debes vivir esclavizado a lo que los demás piensan que deberías ser o hacer. El problema fundamental del hermano mayor no era que su hermano hubiera pecado, sino que no soportaba ver la manifestación de la misericordia incondicional del Padre. Y así sucede en la actualidad. Hay personas que simplemente no soportan ver tu libertad, tu crecimiento personal, tu sanidad emocional o espiritual, porque esto revela la esclavitud en la que ellos mismos aún viven. Tu paz les incomoda porque aún no han encontrado la suya. Tu avance les duele porque ellos se encuentran estancados y en lugar de buscar su propia restauración, intentan que tú retrocedas usando la culpabilidad como un arma devastadora. No estás obligado a cargar con las emociones no resueltas de los demás. No tienes que renunciar a tu paz interior para sostener estructuras familiares rotas o disfuncionales. No tienes que vivir una vida que no fue diseñada para ti, solo para evitar que otros se sientan abandonados o decepcionados. El propio Jesús, con una claridad impactante, declaró: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Mateo 10, versículo 37. Amar no implica someterse a la manipulación. Amar no significa sacrificar el llamado divino que Dios ha puesto sobre tu vida para mantener una armonía superficial y falsa. Dios te llama a ser libre, no a vivir atrapado bajo los sentimientos de culpa que otros colocan sobre tus hombros. Esa no es tu carga. Ese no es tu yugo, y por más que provenga de alguien a quien amas profundamente, la manipulación emocional, cuando se disfraza de amor, sigue siendo control, y según la Biblia, no deberías tolerarlo de nadie. El cuarto comportamiento que según las profundas enseñanzas bíblicas jamás deberías tolerar de nadie, es el acto de burlarse o despreciar el llamado espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Este es, sin lugar a dudas, uno de los ataques más dolorosos que puedes experimentar, precisamente porque rara vez proviene de enemigos declarados o de completos extraños. Con mayor frecuencia, emerge de las personas más cercanas a ti, tu propia familia, tus amigos de la infancia, aquellos que crecieron a tu lado y que por conocer tu humanidad, tus defectos y tu pasado, dudan de lo que el Todopoderoso puede lograr a través de ti. Lo más desconcertante y descorazonador de esta actitud es que no solo hiere profundamente tu alma, sino que tiene el potencial devastador de apagar tu pasión, minar tu confianza en ti mismo y sembrar semillas de duda justo donde antes florecía una fe inquebrantable. Este tipo de desprecio espiritual está vívidamente ilustrado en la historia de David y sus hermanos, narrada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando David llega al campamento donde el ejército de Israel se encontraba paralizado frente al imponente gigante Goliat, no lo hace como un guerrero experimentado, sino como un simple mensajero. Su padre lo ha enviado para llevar provisiones a sus hermanos y recoger noticias del frente de batalla. Sin embargo, al presenciar la cobardía y el terror que se había apoderado del ejército del Dios viviente ante un filisteo incircunciso,
El espíritu de David se enciende con una indignación santa. No puede comprender cómo el pueblo escogido de Dios tiembla de miedo. David, movido por un fuego interior, comienza a hacer preguntas, a buscar información, a mostrar una fe audaz que contrasta marcadamente con el miedo colectivo que lo rodea. Es en ese momento crucial cuando su hermano mayor, Eliab, al escucharlo, lejos de animarlo o corregirlo con amor fraternal, lo ataca verbalmente de forma hiriente. Con un tono cargado de sarcasmo y menosprecio, le espeta: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Primera de Samuel 17, versículo 28. Eliab no solo minimiza la presencia de David en el campamento, sino que cuestiona sus intenciones más profundas. Lo acusa de arrogancia y desvaloriza su identidad y su propósito. Este tipo de ataque es dolorosamente familiar para quienes han experimentado un despertar espiritual. Cuando Dios comienza a revelarte tu verdadero propósito, cuando te atreves a soñar con cosas que otros simplemente no pueden ver, cuando tomas decisiones de fe que rompen con lo establecido y con las expectativas humanas, es común que aquellos que te rodean reaccionen con burla, crítica o desprecio. Te tildan de exagerado, fanático, soberbio o iluso. No soportan que alguien a quien consideraban igual a ellos comience a caminar con un fuego y una convicción distintos, que evidentemente provienen de una fuente superior. Lo más revelador de este episodio bíblico es que David, con una sabiduría que superaba su juventud, no se detiene a discutir con su hermano. No se desgasta explicando sus motivaciones más íntimas, ni intenta convencer a Eliab de la autenticidad de su fe. Él comprende una verdad fundamental: la aprobación humana no es necesaria cuando se tiene el respaldo divino. Y eso es precisamente lo que tú también necesitas entender. No todo el mundo va a celebrar tu llamado, y no todos están capacitados para comprenderlo en su magnitud, pero eso no lo hace menos real, menos legítimo o menos poderoso. Dios no llama a aquellos que cuentan con la aprobación popular. Él llama a aquellos a quienes Él mismo ha preparado en lo secreto, en la intimidad. David venía del anonimato, de cuidar ovejas en la soledad, de componer salmos en la quietud del campo. Nadie lo veía como un guerrero capaz de enfrentar a un gigante, pero Dios sí lo veía. Y fue esa convicción divina la que lo impulsó a derrotar a Goliat, mientras aquellos que dudaban de él y de su llamado permanecían paralizados por el miedo y la incredulidad. No puedes permitir que las burlas o el desdén, incluso si provienen del seno familiar, apaguen la voz de Dios en tu interior. No debes tolerar que nadie, por más cercano que sea, intente reducir lo eterno y trascendente que Dios ha sembrado en ti a una idea ridícula o insignificante. Porque cada vez que guardas silencio para evitar el desprecio, estás apagando una parte esencial de tu propósito. Cada vez que te retraes por temor a las críticas, estás cediendo terreno al enemigo, permitiéndole sembrar duda y desaliento. Jesús mismo experimentó este rechazo. En Marcos 6 se nos narra que cuando regresó a su propia tierra, muchos se escandalizaban de él, preguntándose: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y el texto añade, con una triste revelación, que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Incluso el Hijo de Dios fue despreciado por aquellos que creían conocerlo, y aún así no detuvo su ministerio. Si Dios te ha llamado, si ha encendido un fuego en ti, no te detengas, no te desgastes discutiendo con quienes no comprenden la magnitud de tu llamado o la fuente de tu pasión. No necesitas su permiso, solo la voz de aquel que te envió, porque al final, como sucedió con David, lo que parecía una simple locura a los ojos de sus hermanos fue la llave maestra para una victoria que marcó la historia de un pueblo entero. Y tú también has sido llamado para dejar una huella, para marcar generaciones con el propósito divino. Así que, con firmeza y discernimiento, no toleres que nadie, ni siquiera tu propia familia, desprecie lo que Dios ha puesto en tu espíritu.
Llegamos al quinto y último comportamiento que, de acuerdo con las claras directrices de la Biblia, jamás deberías tolerar de ninguna persona en tu vida: el abuso verbal y emocional normalizado. Esta es una de las formas de violencia más insidiosas y profundamente destructivas que lamentablemente muchos creyentes han aprendido a soportar, internalizándola casi como una parte natural, inevitable de las relaciones familiares. Se manifiesta a través de frases hirientes, sarcasmos mordaces, desprecios velados o explícitos, gritos descontrolados, o incluso silencios cargados de una hostilidad palpable. Y lo más perturbador es que todo esto a menudo viene envuelto en justificaciones autoexculpatorias como: así soy yo, no puedo cambiar, es por tu bien, te lo digo por tu propio bien, o no lo tomes personal, sabes que así hablo. Sin embargo, la inquebrantable palabra de Dios nos enseña que las palabras nunca son neutras. Poseen un poder espiritual inmenso, y pueden traer vida, o por el contrario, muerte al alma de quien las recibe. Un ejemplo desgarrador y claro de esto lo encontramos en el antiguo libro de Job, capítulo 2. Job se halla en el punto más oscuro y desolador de su vida. Ha perdido absolutamente todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Está cubierto de llagas, sentado en ceniza, sumergido en el dolor más absoluto e inimaginable. Y en lugar de recibir consuelo y apoyo de su propia esposa, la persona que debería ser su mayor aliada, escucha de sus labios una sentencia devastadora, una incitación a la desesperación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, versículo 9. En su propia desesperación y amargura, su esposa no le ofrece apoyo ni compasión, sino un juicio cruel y una condena a la autodestrucción. En vez de levantarlo, lo empuja al abismo. No comprende su fe inquebrantable, sino que la ridiculiza abiertamente. Lo que Job más necesitaba en ese momento era una voz de aliento, un bálsamo para su herida, pero en su lugar encontró un rechazo brutal. Este pasaje ilustra con una claridad dolorosa cómo incluso las personas más cercanas y amadas pueden convertirse, consciente o inconscientemente, en instrumentos de opresión emocional. Y es aquí donde radica una trampa para muchos creyentes. A menudo se nos ha enseñado que debemos soportar todo por amor, por la unidad familiar, por el simple hecho de que es mi familia. Pero Dios nunca nos llamó a soportar el maltrato. Nunca nos pidió que normalizáramos el abuso solo porque proviene de alguien a quien amamos. Muy al contrario, la Biblia nos advierte que la lengua posee un poder espiritual inmenso. Proverbios 18, versículo 21 declara solemnemente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El abuso verbal no siempre se presenta como un grito furioso. A veces es una burla constante y corrosiva que lentamente desgasta tu autoestima. Otras veces es una crítica que se repite una y otra vez hasta que comienzas a dudar de tu propio valor y capacidad. O puede manifestarse como un silencio castigador que te hace sentir invisible, insignificante y sin valor. Cuando este tipo de maltrato ocurre dentro del círculo familiar, la confusión es aún mayor. Porque esperas comprensión y recibes condena, esperas apoyo incondicional y recibes desdén. Y debido a que la cultura popular ha arraigado la idea de que la sangre no se niega, o la familia es primero, muchos aceptan este trato degradante como parte del precio de pertenecer o de mantener la paz superficial. Pero esto, rotundamente, no es bíblico. Job, ante las hirientes palabras de su esposa, respondió con una firmeza asombrosa, sin odio, pero también sin dejarse arrastrar por su desesperación. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job capítulo 2, versículo 10. Él mantuvo su fe, su dignidad, y no permitió que el dolor ajeno se convirtiera en su propia condena. Esa es la actitud que la palabra de Dios nos enseña a adoptar: discernimiento y firmeza. El abuso emocional busca controlarte, hacerte sentir que no vales nada, que nunca eres suficiente, que siempre fallas en algo. Y muchas veces, el agresor
ni siquiera se da cuenta del profundo daño que está causando, pero que sea inconsciente no lo hace menos destructivo. Y tú, como hijo o hija amada de Dios, no estás llamado a vivir bajo el peso de palabras que te aplastan. Estás llamado a vivir bajo la verdad de aquel que te llama escogido, preciado y amado. Jesús mismo enfrentó desprecio y burla. Fue llamado loco por sus propios familiares, rechazado por los de su tierra, y sin embargo nunca permitió que esas voces externas determinaran su identidad divina o desviaran su misión. Tú tampoco debes permitirlo, porque el abuso emocional, por más cotidiano o justificado que parezca, es una forma de violencia que entristece al Espíritu Santo y apaga el fuego de tu propósito divino. Tolerar el maltrato verbal o emocional no es humildad, es conformismo disfrazado de espiritualidad. Y Dios no desea verte quebrado por dentro, solo para mantener una armonía externa y superficial. Él anhela que vivas en verdad, en plena libertad y en una paz inquebrantable. Por eso, aunque duela, aunque te cause conflicto, aunque te tachen de exagerado o sensible, no debes tolerar el abuso, ni siquiera de aquellos que amas, porque tu alma vale demasiado, es demasiado preciada para ser destruida por palabras que no vienen de Dios. Y según la Biblia, no deberías aceptarlo de nadie. Ahora que has logrado comprender cuáles son los 5 comportamientos que según la inquebrantable verdad de la Biblia, jamás deberías tolerar de nadie, ni siquiera de tu propia familia, es el momento crucial de dar un paso más profundo en este camino de discernimiento espiritual. Reconocer lo que está mal es, sin duda, solo el comienzo. Ahora necesitas asimilar el porqué Dios mismo nos convoca a establecer límites claros y definidos, incluso con las personas que más amamos y que forman parte de nuestro círculo más íntimo. No se trata de un acto de orgullo, ni de una dureza innecesaria de corazón, sino de una profunda fidelidad a aquel que nos llamó primero, a nuestro Creador. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este tema, al contrario, lo aborda con una firmeza que desarma. En Mateo 10, versículo 37, Jesús de Nazaret pronuncia una declaración que, aunque puede resultar incómoda al oído humano, es absolutamente esencial para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez en la fe. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta afirmación no busca en lo absoluto negar el valor sagrado del amor familiar, o restarle importancia a los lazos de sangre. Sin embargo, sí nos enseña, con una claridad meridiana, que nuestra relación con Dios está y debe estar por encima de cualquier otro vínculo humano. Y esta prioridad divina no es una exigencia egoísta de parte de Dios, sino una necesidad espiritual vital para nuestra propia integridad y bienestar. Porque el único amor que jamás nos causará daño, que nunca será utilizado para manipularnos, para controlarnos o para destruirnos, es el amor incondicional de Dios. Cualquier otro afecto, por muy sincero y bien intencionado que sea en su origen, puede desviarse, corromperse o volverse dañino si no está sujeto y subordinado al Señor. Por eso, cuando alguien, sea un padre, una madre, un hermano o un hijo, comienza a interferir de manera negativa en tu obediencia a Dios, te encuentras en la obligación sagrada de establecer un límite, no para rechazar a esa persona de tu vida, sino para proteger la obra preciosa que el Espíritu Santo está realizando en tu corazón y en tu vida. Ese límite, lejos de ser una barrera de separación definitiva, es una expresión palpable de madurez espiritual. Es la sabiduría de saber hasta dónde puedes ceder sin perder tu identidad fundamental en Cristo. Es el reconocimiento innegociable de que tu paz interior, tu llamado divino, tu fe inquebrantable, no pueden ni deben estar sometidos al juicio, a la aprobación o a la desaprobación de los hombres. Y esta verdad es válida incluso cuando esos hombres y mujeres comparten tu misma sangre. El amor verdadero, según la Biblia, no se somete al pecado,
ni se doblega ante la presión emocional, ni cede ante la manipulación. El amor con límites, un amor que discierne y protege, es el único que puede resistir las tormentas de las expectativas humanas y mantenerse firme e inamovible en la voluntad perfecta de Dios. Porque no es amor permitir que otros controlen tu camino espiritual. No es amor permitir que alguien anule tu fe solo porque es de la familia. Y definitivamente, no es humildad callar ante el maltrato, la opresión o la burla, solo para mantener una falsa y dañina armonía superficial. Dios te ha llamado a vivir en plenitud de libertad, y esa libertad incluye la capacidad divina de decir, hasta aquí, de no permitir que la culpa, el miedo o un deber cultural malentendido te mantengan atado en relaciones que, lejos de acercarte, te alejan de tu propósito eterno y sublime. Establecer un límite no significa, en absoluto, dejar de amar, significa por el contrario, amar de una forma saludable, desde la verdad y la integridad, porque si no puedes poner a Dios en primer lugar en tu vida, todo lo demás estará en desorden y fuera de su lugar. Y cuando empieces a vivir con este tipo de claridad y convicción, verás cómo muchas cosas en tu vida comienzan a alinearse de manera sorprendente. Tus decisiones estarán impregnadas de una paz más profunda, tu corazón se sentirá notablemente más ligero, y lo más importante, estarás caminando de la mano del Espíritu Santo, sin interferencias tóxicas que apaguen la llama de tu fe. Pero esto, por supuesto, no siempre será comprendido por todos. Algunos dirán que has cambiado drásticamente, que te estás alejando de ellos, que ya no eres la misma persona. ¿Cómo responder a estas reacciones con sabiduría y sin perder la paz que has encontrado? Eso es precisamente lo que abordaremos a continuación. Y cuando tomas la valiente decisión de establecer límites según la voluntad de Dios, inevitablemente comenzarás a notar algo que quizás antes no podías percibir. ¿Cuántas cargas emocionales has estado arrastrando sin siquiera darte cuenta, simplemente por tolerar lo que no debería? Esas palabras hirientes, esos gestos de desprecio, esas manipulaciones sutiles y esos desprecios al llamado no solo afectan tus emociones, afectan tu alma en lo más profundo y aún más grave, afectan tu llamado divino. En Hebreos 2, versículo 1 leemos una exhortación que tiene un peso espiritual abrumador. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera es, sin duda, el propósito glorioso que Dios diseñó específicamente para ti. Pero el texto no menciona solo el pecado, sino también el peso. Es decir, hay cosas en nuestra vida que no necesariamente son malas en sí mismas desde una perspectiva moral, pero que están impidiendo nuestro avance, obstaculizando nuestro camino. Y una de esas cosas es el peso abrumador de las relaciones tóxicas, de la culpa no resuelta, de las palabras que aún te duelen en lo más profundo, de los lazos familiares malentendidos que te retienen como cadenas invisibles. Estos 5 comportamientos que acabas de descubrir: la manipulación disfrazada de amor, las críticas constantes, la culpa como arma, el desprecio al llamado y el abuso emocional, son como rocas pesadas en tu mochila espiritual. Quizás no las notaste al principio porque las has cargado desde hace años, asumiéndolas como parte de tu vida, pero ahora que el Espíritu Santo te está despertando a esta verdad, es el momento crucial de reconocer que no puedes correr con peso extra. No puedes obedecer con total libertad mientras vives atado a lo que otros piensan, esperan o demandan de ti. Cada palabra hiriente que toleraste, cada límite que no estableciste por temor, cada vez que guardaste silencio por miedo a desagradar, fue sumando un peso invisible pero abrumador. Y ese peso no solo te cansa y te agota, te desenfoca por completo. Empiezas a vivir para complacer a los demás, a moverte con cautela extrema, a medir cada uno de tus pasos por el miedo al rechazo o al conflicto. Y así, la carrera gloriosa que Dios te trazó se convierte en un laberinto de dudas, distracciones y estancamiento.
Pero Hebreos 12, versículo 1 nos da la clave maestra para la liberación. Despojarnos. Eso implica una acción consciente, una decisión firme e inquebrantable de soltar y dejar ir todo aquello que te impide avanzar. Estás listo para aligerar tu carga y correr con la libertad que Dios te ha dado. No es una intervención divina automática la que removerá esos pesos que te agobian. La responsabilidad recae directamente sobre tus hombros. Eres tú quien debe identificarlos y con una voluntad firme soltarlos. Solo de esta manera podrás correr la carrera de la vida con ligereza, avanzar sin obstáculos, crecer espiritualmente y alcanzar el destino glorioso al que el Señor desea llevarte. Y es crucial comprender que despojarse de estas cargas no siempre implica cortar radicalmente una relación. A menudo, el acto de despojarse es, en realidad, redefinir la naturaleza de ese vínculo. Significa poder decir, con amor y convicción, te amo profundamente, pero ya no voy a permitir que tus palabras controlen mi estado emocional. Ya no cargaré con tu culpa, tus frustraciones o tus expectativas. Mi paz es un tesoro que protegeré. Despojarse es un acto de liberación interior, una declaración de independencia espiritual, aunque externamente sigas amando a esa persona. Es vivir con el corazón en paz, con la certeza de que has elegido obedecer a Dios por encima de todo. Trágicamente, muchos creyentes se encuentran espiritualmente estancados, no porque dejen de orar o de leer la Biblia, sino porque arrastran pesos emocionales que nunca fueron diseñados en el cielo para ellos. Y mientras esas cargas no se suelten, la carrera de su propósito divino no avanza. Dios no desea corredores exhaustos por cargas humanas, sino hijos libres, llenos de gozo, con una visión clara y un propósito definido. Es en este punto donde debes hacerte una pregunta crucial, una autointerrogante que puede cambiarlo todo. ¿Qué estoy cargando que no me corresponde llevar? Porque el siguiente paso en este camino de libertad es aprender a identificar no solo los pesos en sí mismos, sino también el origen de esos vínculos que drenan tu espíritu y apagan tu luz. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda, una que al enfrentarla puede ser incómoda, pero absolutamente transformadora. Cuando comienzas a soltar los pesos que te han detenido, inevitablemente te enfrentarás a una verdad aún más incómoda. Con frecuencia, lo que hemos llamado amor o prudencia no es otra cosa que obediencia selectiva. Nos atrevemos a cumplir una parte de lo que Dios nos pide, pero silenciamos la otra parte, precisamente para no incomodar a quienes nos rodean. Decimos sí a Dios, pero lo hacemos con condiciones, ajustando el majestuoso llamado divino a las expectativas limitadas y a menudo distorsionadas de los humanos. Y aunque esto pueda parecer sabio a los ojos del mundo, en el reino de Dios se llama simple y llanamente desobediencia. En Gálatas 1, versículo 10, el apóstol Pablo lanza una pregunta incisiva que desarma cualquier doble intención y expone la hipocresía espiritual. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No existe espacio para ambos tronos en tu corazón. No puedes vivir para agradar a Dios y al mismo tiempo vivir pendiente de no herir las susceptibilidades humanas. La fidelidad al cielo es una convicción pura que no se mezcla con la necesidad de aceptación terrenal. Muchas veces callamos lo que el Espíritu Santo nos impulsa a decir solo para no parecer fanáticos o exagerados delante de nuestra familia. Cambiamos nuestras convicciones más profundas para no provocar discusiones incómodas en casa. Adaptamos nuestra fe, la diluimos para no perder el afecto o la cercanía de alguien importante para nosotros. Pero esa obediencia parcial, esa sumisión selectiva, solo retrasa lo que Dios anhela hacer en nosotros. Y más importante aún, a través de nosotros. Es en este punto donde muchos se pierden, porque piensan que obedecer a Dios es solo evitar el pecado evidente
o las transgresiones claras, pero no se dan cuenta de que la desobediencia también se manifiesta al no decir lo que Él nos manda decir, al quedarnos quietos cuando Él nos impulsa a actuar, al apagar nuestra luz, para no incomodar a quienes prefieren vivir en la sombra. Y eso, por más que venga disfrazado de armonía familiar o respeto, sigue siendo una infidelidad espiritual inaceptable. No puedes permitir que tu fe sea negociada o sacrificada para preservar vínculos que no respetan la soberanía de Dios en tu vida. Si tienes que esconder tu obediencia al Señor para mantener una relación, entonces esa relación no proviene del cielo. Si tienes que silenciar la voz del Espíritu en tu interior para conservar la paz con alguien, esa paz es una ilusión, una tregua superficial que te roba tu verdadera libertad. La paz auténtica nace de caminar sin reservas en la voluntad divina, incluso si eso te cuesta aplausos, aceptación o la cercanía humana. Y sí, esto puede doler profundamente. Puedes sentir que estás perdiendo algo importante, que estás sacrificando un afecto preciado. Pero Dios nunca te pedirá que sacrifiques tu propósito eterno por un afecto humano. Por el contrario, Él desea darte relaciones que estén completamente alineadas con tu llamado, conexiones que no te obliguen a elegir entre el cielo y la tierra. Él quiere rodearte de personas que te empujen a ser fiel, incluso en los momentos más difíciles y desafiantes. Es el momento de evaluar tu vida con absoluta honestidad. Pregúntate, ¿estoy obedeciendo a Dios completamente, o solo hasta donde no molesto a los demás? ¿Estoy viviendo para el amén de Dios o para la aprobación de mi círculo cercano? Porque solo cuando decidas ser radicalmente leal al Señor, sin reservas ni condiciones, comenzarás a experimentar el nivel de unción, libertad y propósito que solo Él puede derramar sobre aquellos que no negocian su fidelidad. Estás listo para esta innegociable lealtad, y una vez que logras asimilar esta verdad fundamental, se revela ante tus ojos una dimensión aún más profunda de tu caminar con Dios. El conflicto, lejos de ser siempre una señal de error o de que algo anda mal, a veces es la evidencia irrefutable de que estás siendo separado y preparado para algo mucho más grande, para un propósito superior. Y eso es precisamente lo que descubriremos a continuación, una verdad que te liberará, cuando te atreves a obedecer a Dios por completo, incluso si eso significa ir a contrapelo del agrado de otros, o de las expectativas de tu propio círculo íntimo. Comienzas a ver con una claridad asombrosa que muchos de los conflictos, dolores y comportamientos tóxicos que has tolerado por años e incluso por décadas, no comenzaron contigo. No, son cadenas que se arrastran de generaciones anteriores, ciclos autodestructivos que se repiten una y otra vez dentro de las dinámicas familiares, dejando huellas profundas y dolorosas en el alma de cada miembro. Pero la noticia, la gloriosa y redentora noticia, es que no estás condenado a repetir lo que te causó daño. En Cristo puede ser el punto final de ese ciclo, el eslabón que rompe la cadena para siempre. La Biblia es inequívoca en Ezequiel 18, versículo 20, cuando declara con autoridad: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Este versículo no solo nos habla de justicia divina, sino que es una poderosa declaración de ruptura. Nos muestra que cada persona es individualmente responsable ante Dios, por sus propios actos, y que por un acto de gracia divina, no estamos obligados a cargar con las culpas, los traumas o los patrones disfuncionales de quienes nos precedieron. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos vivido, consciente o inconscientemente, bajo el peso aplastante de frases como: en esta familia siempre ha sido así, todos los hombres aquí terminan igual, ningún matrimonio de esta familia funciona, o aquí nadie logra nada grande? Estas declaraciones, que a primera vista parecen inofensivas o simples observaciones,
en realidad esconden maldiciones emocionales y espirituales, que se aferran a las generaciones como si fueran verdades inquebrantables, inmutables, y mientras no sean confrontadas y desafiadas con la verdad liberadora de la palabra de Dios, seguirán gobernando silenciosamente nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro destino. Dios no te llamó para repetir historias de fracaso. No fuiste diseñado para heredar el miedo que paraliza, el silencio que asfixia, el maltrato que denigra o la infidelidad emocional que destruye. Si naciste en una familia donde estas cosas eran la norma, no significa que debas aceptarlas como tu herencia ineludible, porque tu verdadera herencia no proviene de la sangre humana, sino de la sangre redentora de Cristo, que te dio acceso a una nueva identidad, a un nuevo linaje espiritual y a una nueva historia, escrita por la mano de Dios. Romper con estos patrones generacionales no es un acto de desprecio hacia tu origen, es, por el contrario, un profundo acto de honor a tu llamado divino. Es mirar al cielo y declarar con autoridad espiritual: conmigo esto termina, aquí se rompe el ciclo. Es permitir que el Espíritu Santo te revele qué comportamientos, palabras, costumbres o actitudes estás repitiendo sin siquiera darte cuenta, simplemente porque las absorbiste en tu hogar desde la niñez, y luego, con la autoridad que te ha sido dada en Jesús, renunciar a ellas. Quizás creciste en un ambiente donde el amor era condicional, donde la violencia se había normalizado, donde las mujeres eran humilladas sistemáticamente o los hombres abandonaban sus hogares sin remordimiento. Tal vez fuiste testigo de cómo la manipulación se disfrazaba de cuidado, o cómo la fe era solo una tradición vacía, desprovista de una relación viva y transformadora con Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo con poder: no tienes que continuar ese camino. Yo hago nuevas todas las cosas, y esta ruptura, esta liberación, no se lleva a cabo desde el resentimiento o la amargura, sino desde una convicción profunda y sobrenatural. No se trata de señalar culpables o de culpar al pasado, sino de tomar decisiones firmes y conscientes. Decisiones como perdonar a quienes te hirieron, pero no repetir sus patrones destructivos. Amar incondicionalmente, pero no tolerar el pecado o el abuso. Honrar a tus padres, pero no permitir que lo que destruyó a otros te destruya a ti también. Tú puedes ser el primer padre que ame a sus hijos sin manipularlos, la primera madre que afirme y edifique en lugar de criticar, el primer hijo o hija que siga a Dios con radicalidad y valentía, sin temor al rechazo humano, porque cuando rompes con lo viejo, das paso a una nueva generación, una generación que crecerá bajo la bendición y el favor divino, y no bajo la maldición de ciclos pasados. Y mientras avanzas en este glorioso proceso de ruptura y restauración, es posible que enfrentes oposición y resistencia, pero también experimentarás algo glorioso y sin precedentes: el respaldo inquebrantable del cielo. Porque quien decide romper cadenas espirituales activa promesas divinas que estaban dormidas. Y la forma en que lo haces comienza por reconocer una verdad espiritual aún más profunda que exploraremos ahora. Una vez que tomas la valiente decisión de romper con los patrones que te han atado por generaciones, surge en tu interior una tensión ineludible que no puedes ni debes ignorar: el silencio. No me refiero al silencio que trae paz y quietud al alma, sino a ese silencio opresivo que te encierra, que te asfixia, que te obliga a callar lo que quema en tu espíritu por miedo a causar molestias, a generar conflicto o a defraudar expectativas ajenas. Ese silencio no es señal de prudencia, sino una de las armas más sutiles y peligrosas del enemigo, porque se disfraza de sensatez o de amor, pero en realidad es una trampa mortal para el alma que te impide vivir en la verdad y en la libertad que Cristo te ha dado. Proverbios 29. Versículo 25. Resuena con una verdad atemporal y poderosa: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre, esa aprensión sutil pero paralizante a desagradar, a provocar conflictos, o a romper la frágil paz familiar que a menudo es solo una tregua superficial.
es un lazo invisible que mantiene cautiva a una multitud de personas de buen corazón. Son individuos que aman a Dios con sinceridad, que conocen la verdad de su palabra, pero que por miedo no se atreven a proclamarla en voz alta. Son almas que perciben el pecado, que sienten el abuso en lo más profundo de su ser, que disciernen el daño que se está causando, pero eligen el silencio para no perder la aceptación de su círculo, para no ser etiquetados como los que dividen o los que complican las relaciones. Sin embargo, ese silencio, por muy inofensivo que parezca, es una fuerza destructiva. Porque al callar lo que el Espíritu Santo te impulsa a hablar, estás participando, aunque sin quererlo, en la perpetuación de la oscuridad. Jesús no nos llamó a ser diplomáticos con el pecado o con las injusticias, nos llamó a ser luz en un mundo que clama por ella. Y la luz no negocia con las tinieblas, sino que las expone, no con odio ni con juicio humano, sino con la verdad que libera y transforma. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que algo estaba profundamente mal en tu entorno, pero preferiste guardar silencio para evitar un conflicto, una discusión incómoda o el rechazo? ¿Cuántas veces has negado tu propia incomodidad, has disfrazado tu tristeza o has reprimido tu justa indignación solo para mantener una paz superficial, una fachada de armonía? Ese tipo de silencio, déjame decirte, no es espiritualidad. Es opresión disfrazada de madurez. Y lo más peligroso de todo, es que ese silencio no solo te destruye a ti mismo, sino que también permite que otros sigan atrapados en sus patrones disfuncionales. Porque cuando callas por miedo, estás dejando de ser un canal de corrección amorosa, de advertencia divina, de transformación genuina. Estás reteniendo una verdad que podría ser el primer paso hacia la sanidad y la libertad de alguien más. Dios nunca te pedirá que te adaptes al error, al abuso o al maltrato para no incomodar a nadie. Al contrario, Él te ha ungido para que seas una voz profética en medio del conformismo, un susurro de verdad resonando en medio del ruido ensordecedor de lo aceptado y lo normalizado. Porque la luz no necesita gritar para ser vista, pero tampoco puede esconderse bajo un cajón. Jesús mismo lo afirmó: nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón. Si Él encendió algo en ti, es para que alumbres a tu alrededor. Y si esa luz incomoda a otros, que así sea, porque no fuiste llamado a encajar en los moldes del mundo. Fuiste llamado a transformar. Hablar con verdad, guiado por el Espíritu, no es atacar. Corregir con amor no es dividir. Denunciar lo que está mal, con discernimiento y gracia, no es faltar al respeto. Es ser fiel a tus convicciones, es vivir en libertad, es ser coherente con el Dios que habita en ti. Así que si has estado callando por miedo, es hora de romper ese silencio. No con ira o resentimiento, sino con autoridad espiritual. No con orgullo, sino con una firmeza inquebrantable que proviene del cielo. Porque el Espíritu de Dios no unge bocas selladas por el temor, sino lenguas dispuestas a hablar lo que el cielo quiere decir. Y cuando te atreves a hacerlo, algo poderoso comienza a ocurrir. Tu voz empieza a abrir camino, no solo para ti, sino para muchos otros que también necesitan despertar y liberarse. Pero para mantener esa voz viva y potente, necesitas entender dónde se alimenta verdaderamente. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Cuando te decides a romper el silencio, a alzar tu voz en verdad, surge una pregunta inevitable en la mente de quienes te rodean, e incluso dentro de tu propio corazón, una cuestión que ha sido utilizada durante generaciones para justificar el dolor. Pero, ¿no deberías aguantarlo por amor? Esta idea, tan arraigada en los entornos familiares y religiosos, ha sido lamentablemente utilizada para encubrir abusos, justificar manipulaciones emocionales y perpetuar ciclos de sufrimiento indecible. Pero según la inmutable palabra de Dios, eso no es amor, es una profunda distorsión de su significado más sagrado. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe con una claridad meridiana lo que es el verdadero amor, el amor según el corazón de Dios. Él nos dice:
El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este amor divino no es ciego, ni débil, ni pasivamente sumiso ante el mal o el pecado. Es, por el contrario, un amor fuerte, puro y profundamente justo. Es un amor que abraza con ternura, pero que también confronta con valentía, que perdona generosamente, pero que no tolera el pecado, que edifica y construye, pero que jamás encubre lo que destruye el alma. Durante demasiado tiempo, muchos han creído erróneamente que amar significa soportarlo todo, incluso aquello que daña profundamente el alma, que anula la identidad o que viola los principios divinos. Se ha enseñado que amar implica quedarse en silencio ante la injusticia, no establecer límites, no corregir con amor y no denunciar el maltrato. Pero esa versión diluida y distorsionada del amor no proviene del cielo, sino de una cultura arraigada en el temor y el conformismo. Porque el verdadero amor, el amor que nace en el corazón de Dios, busca la restauración genuina, no la represión de la verdad, y no hay restauración posible sin la verdad. El amor bíblico no ignora el pecado, lo enfrenta con gracia y con autoridad espiritual. No mira hacia otro lado cuando alguien hiere o es herido, sino que extiende la mano para levantar al que cae, sin permitir que el daño continúe o se perpetúe. Ese amor no es débil, es tan fuerte que se atreve a decir, con convicción, esto no está bien, aunque eso genere incomodidad, rechazo o incluso conflicto. Jesús amó de esta manera, con una ternura infinita, pero también con una firmeza inquebrantable. Abrazaba a los pecadores, pero jamás bendijo su pecado. Lloraba con los quebrantados de corazón, pero nunca justificó la opresión o la injusticia. Su amor sanaba profundamente, pero también purificaba y transformaba. Porque amar no es simplemente dejar hacer, es guiar hacia la verdad, que libera y transforma. Y eso comienza por reconocer que muchas veces, en nombre de un amor malentendido, hemos tolerado lo que Dios nunca, jamás, nos pidió que toleráramos. Es hora de amar con la verdad, que libera. Si alguien proclama amarte, pero de forma constante y deliberada pisotea tu dignidad, te manipula sutilmente, te hiere con sus palabras o acciones, y te inunda con sentimientos de culpa injustificada, permíteme decirte con toda claridad, ese no es el amor que proviene de Dios. Si una persona justifica sus actos hirientes diciendo que lo hace por tu propio bien, pero lo único que produce en ti es temor, una tristeza profunda o una confusión abrumadora, eso no es amor, es sin lugar a dudas control disfrazado de afecto. Y la Biblia jamás nos manda a someternos al control humano, por el contrario, nos impulsa a vivir en la plenitud de la libertad que nos otorga el Espíritu Santo. Es imperativo que redefinamos el concepto del amor a la luz de las Escrituras. El amor genuino no es complicidad con el error o el pecado. Amor no es cargar con el peso que otro se niega a soltar por sí mismo. Amor no es permitir que destruyan tu alma en nombre de una unidad que es solo una apariencia vacía y superficial. Amar bíblicamente es actuar con verdad, con justicia inquebrantable, con misericordia profunda y sobre todo con una obediencia radical a Dios. Y cuando decides amar de esa manera, tu vida experimenta una transformación radical. Ya no cedes ante el miedo que paraliza, ya no aceptas relaciones unilaterales donde tú eres el único que da y el otro solo toma. Comienzas a vivir con dignidad, con un propósito claro y con un tipo de amor que no esclaviza, sino que libera, que eleva, que capacita. Pero para mantener este tipo de amor puro y liberador, necesitas estar constantemente lleno de una fuente que nunca falla. Porque el verdadero amor solo puede sostenerse cuando fluye directamente del inagotable corazón de Dios. Y es esa fuente la que exploraremos a continuación. A veces, la esperanza de que los demás cambien puede convertirse en una prisión invisible,
una celda de expectativa que te mantiene cautivo. Oras con fervor, hablas con amor y verdad, marcas límites claros y das testimonio con tu propio ejemplo, y aún así, la respuesta que recibes es indiferencia, rechazo o incluso burla abierta. Es en ese punto crítico donde muchos creyentes comienzan a preguntarse, ¿vale realmente la pena seguir intentándolo? ¿Estoy haciendo lo correcto? La respuesta bíblica es clara y contundente. Sí, vale la pena, pero sin perderte a ti mismo en el intento. Romanos 12, versículo 18, nos ofrece una instrucción llena de sabiduría divina, que es un faro en medio de la tormenta relacional. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta frase encapsula dos verdades poderosas y complementarias. La primera es que Dios anhela que busques la paz, que seas un pacificador en tus relaciones, pero la segunda y quizás más crucial es que esa paz tiene límites. No depende exclusivamente de ti, no siempre será posible de alcanzar, y cuando ya has hecho tu parte, cuando has agotado todas las vías bíblicas y amorosas para buscar la reconciliación, necesitas aprender a soltar sin culpa ni remordimientos. No todos verán la verdad que tú ves. No todos querrán caminar a tu ritmo espiritual o abrazar el camino de fe al que Dios te ha llamado. No todos aceptarán la corrección amorosa ni valorarán tu obediencia a Dios. Algunos preferirán permanecer en la comodidad de sus patrones destructivos, en su religiosidad vacía, en su forma rígida y limitada de vivir. Y esto duele profundamente, porque muchas veces son personas a quienes amas con todo tu ser, por quienes has orado incansablemente, a quienes has intentado alcanzar y perdonado una y otra vez. Pero llega un momento en que continuar esperando que cambien se convierte en un ancla pesada que te detiene, que te impide avanzar en tu propio camino. Dios no te llamó para cambiar a los demás, te llamó para ser fiel a Él. Te llamó a caminar en luz, aunque otros prefieran las sombras. Te llamó a mantener tu paz, aunque el entorno elija el conflicto. Te llamó a conservar tu identidad en Cristo, aunque seas criticado o incomprendido por quienes aún no han entendido el valor transformador de tu fe. Seguir en fe no significa ser insensible al dolor ajeno, significa confiar en que el Espíritu Santo sigue obrando en las vidas, incluso cuando tú ya no puedes hacer nada más. A veces el mayor acto de fe no es insistir incansablemente, sino soltar el control y confiar en Dios. No es hablar más, sino guardar silencio en el momento oportuno. No es buscar un acercamiento forzado, sino respetar una distancia saludable. Porque incluso en eso hay honra, incluso en el silencio hay un poder que el Señor utiliza. Tu paz verdadera no reside en las manos de los demás o en sus reacciones. Reside y florece en la presencia inquebrantable de Dios. Y esa paz es el terreno fértil donde florece tu propósito divino. Dios no te pide que sacrifiques tu salud emocional y espiritual por relaciones que no muestran una voluntad genuina de sanar. Él no se glorifica en tu desgaste constante, ni en tu dolor perpetuo. Se glorifica cuando, a pesar de todas las adversidades, decides mantenerte firme en santidad, en verdad y en amor, sin doblegarte ante aquello que ya no edifica ni construye. Sí, duele ver que otros no cambian, pero sería aún más doloroso que tú dejaras de crecer, de avanzar, esperando por ellos indefinidamente. Por eso, este es el momento de recordar que tu fe no depende de sus reacciones, sino de la fidelidad inquebrantable del Dios que te llamó. Y cuando eliges esa firmeza y esa obediencia radical, entras en un terreno sagrado, donde Él se encarga de lo que tú ya no puedes manejar. Y al caminar por ese terreno de fe y libertad, necesitas desarrollar un discernimiento aún más agudo, porque hay señales espirituales que el Espíritu Santo comienza a revelar solo a aquellos que están dispuestos a vivir una libertad más profunda y auténtica. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el siguiente paso de este camino. La profunda verdad de que no todo lo que se sana debe restaurarse como era antes. Esa es una verdad incómoda,
pero vital, que muchos creyentes necesitan comprender para poder avanzar sin culpa ni ataduras innecesarias. Porque en el camino de la sanidad interior, una de las confusiones más comunes es pensar que perdonar a alguien significa automáticamente volver a abrirle las puertas de tu vida y de tu corazón, como si nada hubiera pasado, como si el daño nunca hubiera ocurrido. Felicidades, has llegado hasta el final de este profundo estudio, y aunque parezca increíble, este simple hecho te posiciona en un grupo verdaderamente pequeño y especial de personas. La vasta mayoría de quienes inician un camino de discernimiento como este, se quedan a medio trayecto. Muy pocos poseen la madurez, la valentía y la profundidad espiritual necesarias para sostenerse y llegar hasta el cierre de una enseñanza que confronta tan directamente. Esto dice mucho de ti. Habla de tu insaciable hambre por la verdad, de un deseo genuino de transformación que no se conforma con medias verdades ni con una espiritualidad superficial. Hay un fuego ardiente dentro de ti, una sed de lo auténtico que no se apaga fácilmente. Por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que se convertirá en nuestro código secreto, una manera de identificar a aquellos que han sido tocados y marcados por esta poderosa palabra. Simplemente escribe, Dios misericordioso. Esa frase lo resume todo. Es una declaración de que llegaste hasta aquí, de que estás listo para el cambio, de que no volverás a vivir atado a lo que te causó daño en el pasado. A lo largo de este estudio, has sido confrontado con una verdad que la mayoría prefiere ignorar. No todo lo que viene disfrazado de amor proviene realmente de Dios. Has aprendido a discernir comportamientos que sin piedad destruyen tu fe, intoxican tu alma y apagan el llamado divino que reside en ti. Comportamientos que con frecuencia emanan de quienes más amas, pero que a pesar de ello no deben ser tolerados. Has comprendido, con una claridad renovada, que establecer límites no es un acto de frialdad o de falta de amor, sino una profunda obediencia a la voluntad de Dios. Que guardar silencio por miedo a la confrontación no es paz, sino una forma sutil de esclavitud que te encadena. Que perdonar no significa necesariamente regresar a la situación anterior, sino avanzar con libertad y propósito. Que la verdadera transformación en tu mente es el único camino para romper esas cadenas generacionales que te han atado. Y por encima de todo, has comprendido que tu paz no es un lujo opcional, sino un derecho espiritual inalienable. El resultado directo de vivir alineado con la verdad inquebrantable de Dios, aunque eso signifique incomodar a quienes prefieren la cómoda oscuridad de lo familiar antes que la luz reveladora de lo divino. Ahora, quiero entregarte una reflexión que puedas llevar contigo como una semilla viva, que germine y dé fruto en tu vida. Imagina tu vida como una antorcha encendida en medio de una noche profunda y oscura. Esa antorcha no te fue entregada para que la escondas, para que la apagues por miedo a quienes viven cómodos en las sombras, o para que la disminuyas por temor al rechazo. Fue encendida con un propósito divino, para iluminar caminos que otros no ven, para quemar la mentira que aprisiona, para señalar el rumbo a quienes han estado perdidos y desorientados. Pero si permites que el viento helado de la culpa, del miedo o de la falsa obligación apague tu llama, entonces no solo te apagarás tú mismo, sino que también se apagará la esperanza de aquellos que necesitan desesperadamente tu luz para encontrar su propio camino de regreso a casa. Por eso existe este canal, un altar digital encendido para quienes no tienen una iglesia cerca, para aquellos que están siendo formados en secreto, en la intimidad de sus cuartos, en el dolor silencioso de sus procesos personales, en la soledad de sus luchas. Si tú ya formas parte de esta comunidad y estás suscrito, te honro y te felicito. Has comprendido el valor de ser parte de algo mucho más grande que tú mismo, de un movimiento que busca la verdad y la libertad. Pero si aún no lo has hecho, entonces te invito a reflexionar profundamente. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más necesitas escuchar? ¿Qué otra señal divina requieres para comprender que esta palabra,
Es una provisión celestial para tu alma sedienta. No seas como aquellos que se alimentan sin agradecer, como los que reciben sin sembrar. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es un testimonio espiritual, es decir, con tus acciones. Quiero seguir siendo formado, quiero seguir recibiendo dirección divina, quiero que esta llama en mi interior nunca se apague. Y compartir este video es mucho más que un simple clic en un botón, es convertirte en un canal de liberación para alguien más. Quizás para alguien que en este preciso instante está tolerando lo intolerable. Alguien que llora en secreto en la soledad de su habitación, que se siente culpable hasta la médula por el simple deseo de respirar con libertad. Este mensaje podría ser la respuesta directa a su oración más profunda, la llave para su propia liberación. No lo retengas, no lo escondas en tu corazón, porque cuando compartes, estás predicando con tus acciones, estás extendiendo la mano de Dios a alguien que la necesita desesperadamente. Y ahora que has llegado hasta aquí, solo puedo decirte esto: lo que Dios comenzó hoy en ti, no terminará con el fin de este video. Lo que el Espíritu Santo despertó en tu interior es apenas el glorioso inicio de una nueva etapa en tu vida. Sigue caminando con propósito, sigue aprendiendo con humildad, sigue encendiendo tu llama cada día, porque el mundo entero necesita creyentes como tú, despiertos, firmes en la verdad y libres en el amor de Dios. Nos vemos en el próximo video, pero no como alguien más que simplemente mira, sino como alguien que ya ha comenzado a vivir la plenitud de su llamado.